Buah. Buah. Hostia. Hostia. Ahora vai. Mollada guapa. Mollada guapa. Bueno, ahora ya está. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo forma parte de una serie de 3 vídeos. Los 2 primeros ya están subidos. Es mi ruta de gravel preferida. La ruta que suelo hacer cuando tengo 3 horas, zona 2, y digo gravel. La que tiro para ese lado. Este es el último episodio, parte 3. Cuidado con esta ruta. Cuidado con esta ruta. Vamos con el vídeo, rapaces. Mi ruta de gravel por excelencia, chavales. A disfrutarlo. ¡Rapa! Aportamos en tempo moitísimo por aquí. Isto é o que hai, que lle vamos facer? Estamos xa pola mitad do tramo de carretera. Temos que chegar á fábrica dos curas. E despois da fábrica dos curas, pouco despois apartar. Bueno, a pasar o puente Cambados, é verdad. Este é a fábrica dos curas. Agora estamos xa cerca dun tramo moi guapo, chavales. Moi guapo. Para min dos preferidos. E aquí ven un tramo, buah, moi guapo, de puro gravel, Aquí viñen unha vez co vento a favor, que eu non sei se viñe por aquí a 60. Tamén, como che sople de norte, aquí estás jodido, E vamos para o tramo do puente. Este tramo mola a Dios. Hai que pejar un chimpo, pero bueno, o tramo do puente. Ese é o chimpo que hai que pejar, e despois nada, tramo así. Hola, gracias. Un trozo largo hasta chegar a ahora polo lado do río. Ao mellor non se dá ido, pero pódese dicir que te deixan Pontarneda. A ver aquí como está a salida. Hai que ir por aquí. Por aquí. Aquí a pedra. Tirar dela. Xa teño controlada. Aquí. Tirar da bici aquí outra vez. Puente, hola, gracias, hasta luego. E outro tramiño de puente, aquí salimos e agora pica para arriba un pouquinho, Nada, 100 metros, 100 metriños. Vaya tramo, que guapo, tío. Vamos a enlazar aquí xa con outro tramo de terra moi largo. Hostia, que hai un árbol aquí. Xa fixeron trazada por onde caeu. Por aquí. E para dentro. De outra forma, a ver, dar aquí. E agora xa temos un tramo largo. 3 kilómetros, non sei, a ollo, Todo Pontarnelas hasta chegar ao Xisto, máis ou menos, por esa zona. Este tramo encántame. E aparte, agora sí que levamos o vento de Q. Hola. E notase moito, tío. Moito. Vamos moitísimo mellor. Mima, viñamos arando co vento de cara hoxe, mala suerte, Buah, o tramo das Telleiras casi me dá unha pájara. Co plato pequeno, chavales. Llaneando. E agora para aquí sobrame. Outro día máis mejor. Ahora a disfrutar deste sendeiro. Está moi guapo. Hola, gracias, hasta luego. O can, dame medo porque se mete. Hola, gracias. Aquí acaba o tramo 1, que podedes tirar para Barrantes dereita ou izquierda seguides por Pontarnelas. Eu vou seguir polo sendeiro. Aquí mismo. Este é o outro tramo que vai do outro lado do río. Antes viñamos polo lado dereito, ahora viñamos polo lado izquierdo. Este molame moito máis, ten máis curva, hai trozos de árboles máis cerrados. Mola a Dios, que sendeiro. Mola a Dios. Aquí sempre collo por fora por si vea unha bici. As bicis suelen ir por dentro.
Hai xente que saluda e hai xente que no. Hai de todo en este mundo. Bueno, ali Fulsatín, me cago en viola, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué haces tal? por aquí? Pues por viña grabando este trozo que nunca grabé. ¿Qué tal? Non contaba con vos por aquí. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Qué? Igualmente, ¿Cómo estás? máquina, ¿cómo estás? ¿Todo ben? Sí, muy bien. Guay. Aquí dándolle un pouco a esto que... Nos queda una hora. Aquí acabamos el paseo este. Pero fixeron un tramo novo aquí. Fixeron un tramo novo que vai... Vou quitar as gafas porque oscurece algo. Aquí arreglaron o puente. Arreglaron este puente e fixeron esta pasarela. E mola, Dios, Está moi guapo. Deixate aquí do outro lado. Está muy guay. Está ahí un salto, Y aquí estamos. ¡Buah! Y aquí se puede decir que se acabó este tramo de Paseo de Pontarnelas, chamo eu. Vamos un pouco para atrás, cruzamos o puente a París-Roubaix. Eu por esta. Vamos a dirección Caldas de Reis, un tramillo de asfalto. Aquí hai varias alternativas. De feito, metínme mal, pero bueno, ahora xa está, porque por aquí tamén conta. Aquí hai moitas pistas, tío, moitas. Podes vir por unha, por outra, hai moitas pistas. Hola, hasta logo, gracias. Aquí o vir ca gravel molame máis vir por baixo. Cada carretera xa solo vir por a carretera nova. Aquí vas máis pegadiño ao río, pero cada de gravel non ven un coche máis. Carretera guapa aquí, tranquilísima. Aquí fago series moitas veces. É moi larga e moi llana e non hai coches. Teño cada carretera, pumba, fago as series aquí. Sitio recomendadísimo, para facer series. A mollarse. Hostia. Ahora vai. Mollada guapa. Bueno, ahora xa está. Ala, mollei os pés. Non contaba con esa auga aí. Ainda seca. Xa igual algo de bochorno. Así tempo tormentoso, a mí ainda seca. Está esta pista maravilla, Está descubrindo fai moi pouco. Antes non viña por aquí, E un día metíme e dixen, hostia, por aquí. E de resas por aquí. Si, hasta a hípica. A ver se non nos come un can na hípica. Un día casi nos papa. Aquí están os cabalos da hípica. Que non este o can, tío. Non está. Pois non está. E aquí xa me deixa na carretera de Pontevedra, en Bayón, que hai que cruzar a altura de Montiño. Pasa que aquí sempre hai moito coche e hai que ter cuidado na salida aquí que... non xa unha broma, Creo que é por aquí. É aquí, Vamos para o puente. Salto aí. Salte. Aquí, ojo que está esto que resbala. Jabón. Aquí onde quería vir dar, anduve aí a voltas. Non atopaba o sitio, non atopaba o enlace. Aquí xa volvemos a enlazar con outro camiño de terra. Ahora vamos dirección Portas Caldas. Estamos en Lantaño.
Aí estamos. Ala, hasta Caldas. Ya estamos en Portas. Boa carretera esta tamén, que entra ali en Vilanoviña e te deixa aquí en Portas. Cojonuda tamén. Bastante tranquila, moi boa. Temos media hora para chegar a casa. E media hora é xusto o que vamos tardar en chegar. Xusto, xusto. Esto para escapar ya a carretera está cojonudo, Está maravilla. Hasta Caldas, tío. Te veis. Único salidas que son feas, No se ve nada. Ya me da el cu, Ya estamos en Caldas, chavales. Ahora hay que coller o sendeiro que nos deixa na vía verde de Villagarcía. Puente de Caldas. Aquí en Intersport vai ser izquierda. Hola. Izquierda. Zona Bella. Temos 21 minutos para chegar a Villagarcía. Eu creo que en ese tempo máis ou menos estamos. Ahora co sendeiro que vades a ver, vades a flipar. Que pasa que posiblemente haxe moita xente, Navidad, tal cual, pero flipas. Este sendeiro está moi guapo. Está moi guapo. Sobre todo o tramo final. O tramo final é un puñetero espectáculo. La trazada marcada, ¡Guau! Está marcada. Por aquí non veñen coches, Por aquí xente andando e bicis, coches. Creo que vi un maquinillo alguna vez. Aquí mola Dios. Aquí mola Dios. ¡Guau! ¡Guau! Qué guapo está, tío. Qué guapo está este tramo que é o final. Mola a Dios. Guau. Aquí hai uns dubis guapísimos. Mira. Mamá, aparte que Berna llama, Por aquí ves una puta llama. Qué espectáculo, macho. Recordo pasar por aquí. Hola. Chao. Recordo pasar por aquí con unas ervas que non se daba pasado. Hasta as orellas, Pero ahora está espectacular, Está cuidado. A xente usa. É que é moi bon lazo de Caldas Villagarcía, Moi bo. Chegas a Villagarcía desde Caldas sin tocar asfalto, chavales. Sin tocar asfalto. Listo, sendeiro de Caldas listo. Aquí hai un tramo que a min personalmente, sobre todo con esta bici, me gusta facelo por abaixo. Por arriba abaixo para a vía verde, pero por aquí é máis monte. Aquí é moito máis monte. Gústame vir por aquí moito. O que pasa que hai unha petada, pero bueno, é igual. Hostia, metí o plato. Aquí ven a petada, corta pero intensa. Y ahora el coche de velocidad, Segunda petada.
Me encanta este tramo, tío. Ahora chapay que no me llevo por este tramo. Me encanta. Es súper rápido. Wow. Es que es full gravel este track, tío. Tiene asfalto, sendero, pista. Full gravel, tío. Aquí estamos, patos, ¿eh? Es que es un track, tío. Wow. Brutal, brutal. A ver si damos subido esto. ¡Ja! Desde dentro es jodido, ¿eh? Y mirad, ahora hasta Villa García, todo así. Vía verde, chavales. Flipáis con el track, flipáis. Llevamos 71 kilómetros, vamos a hacer 80 de aquí a casa. Prácticamente 7 kilómetros, 8 los habrá. Media de 22,6. Normalmente en este track saco una media de 25, en torno a los 25. Pasa que hoy, con el viento de sur hacia Telleiras, a plato pequeño, joder. Pero contento, contento. 3 horitas y cuarto, guay. Un track, chavales, para alucinar. Medio, si este es el medio, imaginaos el largo. El largo, sumarle Illa de Arousa o Grove. Como se chama Monte do Grove? Ali polo Monte do Grove, que non sale o nombre ahora. E despois podes enlazarlo, vir por aquí, en vez de vir por aquí tiras camiño Santiago, alá tiras hacia Catoira, Cesures, tal, para chegar a Cesures, Padrón, Costa, Catoira, Catoira ves todo pola costa. Buah, un día facemos o largo. Eu corto, pois en torno aos 40 kilómetros, tamén vos lo enseñarei. Sin tocar o Xiabre, que o Xiabre ten pistas de gravel, pero claro, hai que subir un pouquinho máis. Vos pensade que aquí me sale un desnivel de 500 metros en 80 kilómetros. Non ten puertos, rodable, todo rodable. Ahora fun apretando algo, sobre todo indo para lá, me cago en diola. Pero para facer Z2 é un track ideal. Unha bici destas, a verdade é que chapó. E nada, chavales, mima, non máis pernas hoxe, creo que foi todo da mañá, de ir arando aí pa Dios. Venga, vémonos noutro vídeo.